Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Shalom a todos los que nos acompañan hoy por este live stream de Primicias Ministries. Le doy gracias al Eterno que podemos reunirnos por de esta manera por Zoom y por Facebook Live. Gloria al Eterno que estamos estudiando una porción de la Biblia que en hebreo se llama Parashá. Parashá significa porción de la Biblia. Y esta parashá de esta semana es la parashá número 53. Es la penúltima del ciclo anual. En otras palabras, hay 54 parashás al año. Y nosotros esta semana estamos estudiando la número 53. Así que estamos al completar un ciclo completo. Gloria a Dios que hemos llegado hasta aquí. Acabamos de celebrar nuestra fiesta bíblica de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y estamos esta semana estudiando una parashá que se llama o que se titula Ha'azinu. Ha'azinu. Y esta palabra hebrea, Ha'azinu, significa prestad oído. En otras palabras, quiere decir literalmente, pues denme su oído o escuchen esto. Son las palabras de Moshe o de Moisés que se encuentran en Deuteronomio 32, del verso 1 hasta el 52. Esta semana solo estamos estudiando un capítulo del libro de Deuteronomio, el capítulo 32. Y eso es todo, son 52 versículos. Y como dije anteriormente, quiere decir o significa la palabra Ha'azinu, dad oído, prestad oído, escuchen esto. Y este es el nombre de la parashá 53. Estamos en la parashá penúltima del año completo, del ciclo de este año. Y esta es la primera palabra de lo que muchos llamamos, de lo que los estudiosos llaman el Cántico de Moisés, que también tiene otro nombre que vamos a aprender hoy. Y vamos a entender o arreglar algo que hemos estudiado y que hemos enseñado mal concerniente a este cántico. Las primeras palabras del Cántico de Moisés es presten oído. Y vamos a leer muy interesantemente a quién él le dice que preste oído. Muy interesante esta parashá. Y él empieza con Deuteronomio 32:1. Lo voy a leer. Como dije anteriormente, no tengo hoy ayuda visual, así que van a tener que abrir su Biblia, abrir la Torá en el capítulo 32 de Deuteronomio. Y el primer verso dice así: prestad oído, cielos, y hablaré. Qué interesante, porque él le dice a los cielos que escuchen. Oye, entonces dice, oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Y como esta porción bíblica empieza con este verso, por eso se llama así, Ha'azinu. Y Moisés le profetiza al pueblo de Israel. Esta parashá es solo un capítulo y todo esta parashá consiste de este cántico de Moisés. Y es un aviso al pueblo de Israel que venía una apostasía y que iba a resultar en la manifestación de la ira de Dios. Y este cántico mira hacia el futuro y hasta explica el advenimiento del Mesías y también de los tiempos apocalípticos de los cuales estamos viviendo ahora. Después que concluye este cántico de Moisés, este aviso de Moisés, esta profecía de Moisés,
Pues entonces, en esta misma parashá, en esta misma porción, en este mismo capítulo, Moisés, Dios le da órdenes, Yahweh le da órdenes de subir a un monte, al monte Nebo, y que mirara la tierra prometida antes de morir. Y el primer comentario que les voy a compartir hoy, pues tiene que ver con este mismo cántico de Moisés, que es, como le dije, apocalíptico, es una mirada profética. Cuenta de la historia del pueblo de Israel, de cómo iban a pecar, del exilio y después de la redención del pueblo. Y lo leemos y hay referencia a este cántico de Moisés en el libro de Apocalipsis, que eso está muy interesante y lo vamos a leer hoy, que donde hace referencia a este cántico, pero dice cántico de Moisés y dice el cántico del Cordero. Y vamos a ver cuál será la diferencia. Entonces, el Todopoderoso, nuestro Dios, instruye a Moisés y le dice, escríbete este cántico, enséñaselo al pueblo. Pero ¿por qué un cántico? ¿Por qué lo tenía que hacer o por qué lo hicieron en forma de cántico, de una canción? ¿Por qué se lo tenía que enseñar a los hijos de Israel? El pueblo de Israel se iba a memorizar este cántico y lo iba a pasar de generación en generación. Y todas las generaciones iban a aprender este cántico de Moisés. Y así no se iba a perder o no se iban a perder estas palabras. Este cántico, como yo les dije, pues describe la apostasía, describe lo que iba a venir en un juicio de Dios sobre la nación. Iba a servir de testimonio a todas las naciones. El Señor le dijo a Moisés, Deuteronomio 31:20, que fue de la parashá anterior, Deuteronomio 31:20, porque cuando yo los introduzca en la tierra que con juramento prometí a sus padres, la cual mana leche y miel, y él, refiriéndose al pueblo de Israel, haya comido y se haya hartado y haya engordado, se volverá a otros dioses y los servirán y me tratará con desprecio y quebrantará mi pacto. O sea que ya el Eterno sabía que iban a quebrantar el pacto de Dios con su pueblo, con Israel. Y este cántico pues describe o explica la calamidad perdone, que iba a caer sobre la nación cuando ellos pues participaran de esa apostasía. Pero concluye el cántico con un mensaje de esperanza y de redención y explica que Dios se iba a vengar y Dios se iba a juzgar las demás naciones, a todo el que se hiciese enemigo de Israel, el que le hiciera daño a Israel. Y este cántico es un llamado a los israelitas que aprendieran de su pasado y que miraran hacia el futuro. Y les avisa que hay mucho peligro en apartarse del Señor y de violar el pacto. Y les recuerda que la meta de todo creyente, de todo israelita, era participar de una redención que Dios iba a proveer. Entonces, en Deuteronomio 31:29, Moisés le dice al pueblo, y si gustan pueden leer conmigo, Deuteronomio 31:29, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis totalmente y os apartaréis del camino que os he mandado. Y así sobrevendrá el mal en los días venideros, porque habréis hecho lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándolo a ira con la obra de vuestras manos. Palabras fuertes de Moisés. De estas palabras leemos en Apocalipsis, en el libro de Revelación o Apocalipsis. Y igual que esta porción bíblica de la que habla Moisés, en Apocalipsis leemos de que iba a llegar un tiempo donde Dios iba a derramar de su ira sobre la tierra y que él iba a castigar a Israel por sus hechos.
pero que entonces iba a rescatar a su pueblo y los iba a redimir. Vamos a leer en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Verso 3. Miren qué interesante. Apocalipsis 15, 3. Dice así: y cantan 7 ángeles, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Estas palabras las cantábamos nosotros en la congregación y la cantan las congregaciones porque es un cántico precioso que dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones se han hecho manifiestas. Entonces, en Apocalipsis acabamos de leer estas palabras. Y los que no han estudiado Torah o personas que no han estudiado las raíces hebreas de la palabra, pues ellos muchas veces hemos cometido el error de referirnos a este cántico del Cordero como lo que yo acabo de leer en Apocalipsis 15:3. Pero resulta ser que el escritor de Apocalipsis, si estudiamos muchos comentarios sobre esta escritura y sobre la Torá y la Parashá de esta semana, pues aprendemos que a lo que se refiere el autor de Apocalipsis es que van a cantar el cántico de Moisés, pero el cántico de Moisés y del Cordero. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero, según muchos estudiosos, es el mismo. Y no es ese que yo acabo de leer en Apocalipsis. Más bien es el que está escrito en Deuteronomio 32. En otras palabras, este es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Así que cuando estudiamos Apocalipsis 15 y leemos que van a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, se está refiriendo a la Torá. No se está refiriendo a esas palabras maravillosas y preciosas que yo acabo de leer en Apocalipsis. Hemos cometido el error de pensar que el cántico del Cordero, hemos pensado que el cántico de Moisés es una cosa y el cántico del Cordero es otra que se encuentra en Apocalipsis, pero el escritor se estaba refiriendo a lo mismo, a Deuteronomio 32. Eso es lo que se va a cantar. ¿Por qué se llama el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Porque ya Moisés estaba hablando del Cordero cuando él les da este cántico al pueblo de Israel. Esta profecía habla del Cordero, habla de una redención, de un redentor para el pueblo de Israel. Él ya nos dice que vamos a confiar o que nos íbamos a apoyar en la roca, en nuestra roca, en Yeshua. Quiere decir que, como muchos sabemos, toda la Torá apunta, nos dirige a Yeshua, pues ya Moisés estaba hablando de eso o de él, de nuestra redención, del redentor del pueblo de Israel desde Deuteronomio capítulo 32. Nosotros pensábamos que el cántico del Cordero era lo que se encuentra en Apocalipsis 15, pero qué tremendo es cuando estudiamos la Parashá y profundizamos y nos damos cuenta que el cántico de Moisés ya habla de una salvación, de la roca de nuestra salvación. En el verso 15 del capítulo 32 de Deuteronomio, Moisés, el cántico dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cebaste y te pusiste rollizo, te pusiste gordo, y abandonó al Dios que lo había hecho.
menospreció la roca de su salvación. Y ahí está hablando de Yeshua. Y este es el cántico del Cordero. Gloria al Eterno. También vamos a leer y quisiera compartir con ustedes otro comentario y otra observación bien tremenda que podemos usar para nuestra vida diaria y que la podemos aplicar y que la podemos aprender en esta semana de la Parashá. Y es lo siguiente. La palabra del Eterno, la Torá, muchos hablan de ella como si fuese agua. Y muchas de las características de la Torá son parecidas o son paralelas al agua. Y qué tremendo es que, que podemos aprender muchos asuntos espirituales y misterios cuando estamos estudiando la Parashá. Vamos a leer una vez más. Deuteronomio 32:1. Prestad oídos, cielos, y hablaré. Oye o escucha, oh tierra, los dichos de mi boca. Qué interesante es observar que Moisés dice, prestad oídos, cielos. En otras palabras, él está diciendo a los cielos que lo escuchen a él primero. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esto? Pues su oráculo, lo que él iba a decir, este cántico, tenía que ocurrir o se tenía que escuchar primero en los cielos. Y solamente después de ser hablado en los cielos, entonces se puede dirigir o puede bajar a la tierra. Miren qué misterio y qué tremendo está esto. Y él sigue esta progresión del cielo a la tierra cuando él dice en el verso 2, gotee como la lluvia mi doctrina o mi enseñanza, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la grama. Qué interesante, ¿verdad? Los rabinos enseñan que igual que la lluvia cae del cielo a la tierra, en cierta forma conecta el movimiento, todo lo que ocurre en el cielo, en la atmósfera espiritual del cielo a la tierra. Cuando leímos este verso, muchos observan y comentan que el día que cae lluvia es como cuando la Torá fue dada en el monte Sinaí. Por eso él dice, dejen que mi enseñanza caiga como un rocío, como la lluvia. Cuando Moisés dijo enseñanza o doctrina, él está hablando de Torá. Y como dice en Proverbios 4:2, yo te doy una enseñanza sana, no abandonen mi Torá. Los sabios comparan la Torá con el agua, porque igual que el agua desciende siempre de un punto más alto y siempre baja el agua a los niveles más bajos, asimismo la Torá desciende de un lugar de gloria hasta el ámbito de los hombres, hasta la tierra donde estamos nosotros. Hay algunos rabinos que dicen, ¿por qué se comparan la Torá al agua? Bueno, ¿y por qué dice en Isaías 55, todo el que tenga sed, vengan a las aguas? Esto nos enseña que igual que el agua fluye de un lugar más alto a un lugar más bajo, también las palabras de la Torá descienden de lugares más altos a lugares más bajos. El agua existe en los cielos como un vapor en forma de nubes, pero sigue siendo en su esencia básica agua. Y igual que entonces desciende en forma de lluvia y sigue siendo agua. Cuando llega a la tierra, esa agua pues se colecta o viene y llega y cae o existe en ríos, en corrientes, en lugares donde hay agua. Y el agua es lo mismo en el cielo como en la tierra, aunque aparece en diferentes formas. Y está en forma de nube en el cielo y también está en forma de río en la tierra. Pero en cada etapa de cuando baja, el agua sigue siendo agua.
Así mismo es con la Torá cuando baja del cielo. Yo no podía entender por qué Moisés dice, prestad oídos cielos y hablaré. En los cielos es la Torá y aquí es la Torá también. Su esencia es la misma, pero cuando baja y desciende a nosotros, tiene que bajar y descender en una forma de que nosotros podamos entender. Y yo no sé si me estoy dando a entender yo ahora mismo, pero la palabra de Dios es inefable. No la pudiésemos entender hasta que no se reviste esa palabra con palabras humanas que nosotros sí podamos entender, que podemos escuchar y que podemos entender. Y por eso la palabra se nos dio, la Torá se nos dio de esta manera, en forma de leyes y mandamientos, para que nosotros las pudiésemos hablar, para que las pudiésemos escuchar, para que las pudiésemos entender y las pudiésemos observar y obedecer. Así es que nosotros pues permitimos que baje del cielo, que baje de la atmósfera celestial, si se le puede decir así, esta palabra y se revista con características de los humanos. En otras palabras, nosotros encarnamos la palabra de Dios aquí en la tierra. Lo que empieza en el cielo es una palabra que no podemos entender, pero desciende como lluvia a la tierra y le da lluvia, le da agua a todo lo que vive y nosotros lo incorporamos y dicen los rabinos que esto hace que los cielos y la tierra pues estén unidos. Yo sé lo que estoy diciendo, es algo bien poco místico y profundo, pero esta analogía nos ayuda a entender al Mashiach, a Mesías, a Yeshua, porque dice las escrituras que la palabra, logos, la palabra descendió a la tierra y tomó forma humana. Y la palabra es Yeshua. Y eso hizo que hubiese una conexión entre el cielo y la tierra. Y Yeshua habló las palabras del Padre, guardó los mandamientos, guardó la Torá, y él las revistió, pero las revistió con su cuerpo cuando él cuando él tuvo un cuerpo como usted y yo aquí en la tierra. Por eso decimos que él es la palabra hecha carne. Él es la Torá viviente. Lo que estaba en el cielo descendió. La esencia es la misma, es Yeshua, es Yahweh, pero lo vimos de manera que lo pudiésemos ver y entender y asimilar. Él es la palabra viviente que se unió a la tierra o que vino a la tierra, pero la esencia es la misma que estaba en el cielo, pero en la tierra, de forma que lo pudiésemos comprender. Aleluya, por la misericordia del Eterno. Como dije anteriormente, perdónenme, que se me fueron las notas. Moisés comparó al pueblo de Dios, a Israel, con hierba y que la Torá que él estaba dando era como agua. Y Moisés oró que sus enseñanzas le fueran a Israel como llovizna, como el agua que necesita para que esa hierba, para que esa vegetación pues creciera. Y eso lo leímos en el verso 2. Gotee como la lluvia mi enseñanza, mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra, y como llovizna sobre la hierba. Porque todos sabemos que la hierba necesita llovizna constante y continua. Y eso, esa misma analogía o esa misma comparación, pues la hace Rab Shaul, la hace el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3. Él trajo a este grupo de creyentes que estaban en ese lugar y él les dijo que ellos eran como, o él se comparó a él mismo como un hombre que siembra una semilla. Y después él dijo que su colega, que Apolo,
pues también había traído enseñanza a los corintios, pero él lo comparó a una persona que le echa agua a la semilla que él sembró. Y él dijo, yo sembré, Apolos regó o echó agua, pero Dios es el que causa, Yahweh es el que causa el crecimiento. Para que entonces ni el que siembra ni el que riega con agua es cosa alguna, sino es el Eterno, es Yahweh el que causa el crecimiento. Entonces, podemos entender cuando leemos estas palabras en esta parashá que nosotros necesitamos esa agua diariamente, que nosotros no podemos vivir sin ser regados, sin tener agua, porque ya ustedes saben cuál sería la consecuencia. Nos moriríamos sin agua. Si sabemos que la Torá es agua para nosotros, para nuestra alma, pues también tenemos que entender que todos los días necesitamos de esa agua. Es como cuando consideramos una historia de un jardinero necio. En la primavera él sembró unas semillas y él le echó agua. Y esto ustedes vayan pensando que así es nuestra vida espiritual. Nosotros somos esa semilla. Cuando el jardinero se alegró porque vio que la semilla brotó, dio fruto, o sea, la planta empezó a crecer, pues él asumió que él le podía esperar hasta el día de la cosecha para recibir el fruto, para disfrutar de los frutos de esa planta. Pero él no pensó que todos los días le tenía que echar agua a la planta. Y él pensó, por siendo un jardinero necio, bueno, ya yo les eché agua, ya nació la planta, ya yo no le tengo que hacer más, no le tengo que echar más agua. Pero esa planta entonces se arrugó, se murió, se secó y se murió. Muchos creyentes, como ese jardinero necio, nos hemos creído, me voy a incluir a mí misma, que nosotros tenemos fe en el Mashiach, en Yeshua, en Jesús, y que nosotros hemos encontrado y tenemos una relación con el Eterno, con Dios, con nuestro Elohim. Y nosotros no tenemos que echarle agua a esa planta, porque decimos, no, si ya encontramos a Yeshua, somos cubiertos con su sangre, como decimos 1,000,000 de veces, tenemos una relación con Dios, podemos orar, pero se nos olvida que el estudio de la Torá es el agua que hace que esa planta sobreviva, que crezca, que madure para que pueda dar frutos. Para vivir una vida exitosa de fe, de obediencia a la Torá, pues nosotros tenemos que tomar de esa agua. Y esa agua, como dije anteriormente, Moisés dice que es su enseñanza. Su enseñanza es la Torá, lo que estamos estudiando semanalmente. Otra disciplina, hay muchos ejercicios como el karate, que tienen que, para tú llegar a tener un cinturón negro, tienes que ensayar todos los días. Una persona que no tiene un compromiso y una rutina de una disciplina diaria no va a llegar a tener un nivel alto dentro de ese deporte. De esa misma manera, todo discípulo de Jesús, todo discípulo de Yeshua, tiene que pasar tiempo en oración, tiene que hacer buenas obras, que es obedecer la Torá, y tiene que leer y estudiar la palabra, porque el que no lee y no estudia, sino que de vez en cuando, es como esa semilla, es como esa planta que se secó y se murió. No va a crecer, no va a avanzar. Por eso Moisés, en esta escritura que estamos estudiando en Deuteronomio 32, dice que gotee como la lluvia mi enseñanza y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, porque esa es el agua que necesitamos leer diariamente, porque es el agua para nuestra alma, el agua para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro discipulado. Desafortunadamente hay muchos creyentes y muchos israelitas que sí tuvieron unas experiencias bien tremendas con Yeshua, fueron llenos de su Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad, que tienen o tenían una relación con el Padre y oraban fervientemente, pero se les olvidó que tenían que echarle agua a la planta, que tenían que tomar de esta agua. Y es porque eso requiere disciplina y eso requiere tiempo diario. De lo contrario nos secamos y nos morimos.
Eh, esta palabra de esta semana, perdón, es interesante. Voy a tocar un punto más, otro verso bíblico. En Deuteronomio 32:15 dice, pero engordó Jesurún. Muchas veces hemos leído este versículo bíblico. En inglés es Yeshurun. Y nos hemos preguntado, ¿qué quiere decir Yeshurun o Jesurun? Y tiró cosas, engordaste, te cebaste, te pusiste gordo y abandonó al Dios que lo había hecho, menospreció la roca de su salvación. Y cuando estudiamos la Torá de esta semana, estudiamos que la palabra Yeshurun o Jesurun significa en hebreo, es una palabra que viene de la raíz de la palabra que significa rectitud. Describe a un israelita recto y justo. Y eso significa que es el sinónimo de Israel, de los israelitas, que obedecían la Torá, que obedecían la palabra de Dios. Pero Moshe le dice que engordó, que se puso gordo y abandonó al Dios que lo había creado. En otras palabras, Moshe le dice, tienen un potencial tremendo, porque hay un contraste en ese verso bíblico. Como él está diciendo al pueblo de Israel, van a entrar a esta tierra, Dios los va a prosperar, pero esa prosperidad va a hacer que ustedes anhelen más prosperidad. Se van a volver materialistas, tan materialistas que van a ser una pila de gordos. Entonces hay un contraste ahí, está diciendo pueblo de Israel, porque si no, no lo llamara Yeshurun o Jesurun, que quiere decir recto, justo. Y le va a decir, y lo que está tratando de decir es, de un pueblo recto y justo, de ser varones de Dios, se han vuelto unos gordos después que los introduje a la tierra prometida. Es una palabra de respeto, de cariño, de personas. Eso se llama alguien que tiene moralidad, que anda bien delante del Señor. Una persona amada se le dice Yeshurun. Pero él les dijo, cuando ustedes entren a Canaán, Dios le va a dar toda esta bendición, le va a dar la leche, le va a dar los corderos, van a tener las cabras, van a tener todas las uvas, van a tener vino, pero les predice y les dice, pero ese éxito y toda esa prosperidad va a hacer que ustedes sean unos materialistas gordos. Y dice la palabra de Dios, o el Talmud, mejor dicho, que un estómago lleno lleva al pecado. Quiere decir que la lección espiritual de la que leemos en la parashá de esta semana, o una de las muchas lecciones, es que la prosperidad pone más obstáculo entre el hombre y Dios que la pobreza. Y muchos de nosotros no nos gusta escuchar esto, porque ¿quién no quiere ser próspero? Todos nosotros queremos ser prósperos. Pero la palabra nos enseña una y otra vez que sí, Dios nos prospera, pero que tengamos mucho cuidado, porque somos Yeshurun, pero Yeshurun gordo y vago no llega a ningún lado, porque la prosperidad pone más obstáculo que la pobreza. Jesús o Yeshua, nuestro Señor, cuando estuvo aquí dijo, bendito o bendecidos son los pobres en espíritu. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? En otras palabras, bendito es el hombre que tiene una actitud humilde como un hombre pobre. Porque el cántico de Moisés nos muestra que Yeshurun, que era justo y recto, se puso gordo. Pero el pobre, por ser pobre y tener necesidad, busca de Dios y tiene menos obstáculos
que el hombre rico. El hombre próspero tiende a olvidarse del Señor porque llega el momento en que piensa que no lo necesita, porque ya tiene todo lo que necesita, supuestamente, ¿verdad? Entonces, nos enseña la palabra, nos enseña la Torá una y otra vez, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay mucho esfuerzo. Es interesante también cuando uno lee que Yeshurun se volvió un gordo, uno piensa, y qué difícil es después que uno engorda bajar de peso. Qué difícil es ponerse otra vez en línea, tener la disciplina de hacer ejercicio después que uno ha engordado. Me atrevo a decir que a cierta edad, como la nuestra, casi es muy difícil. Y si algo vamos a aprender en esta parashá, es que el pueblo del Eterno tuvo que sufrir o ha tenido que sufrir mucho para regresar a él, para hacer teshuvá, porque engordamos. Y hermano, después que uno engorda para bajar esas libritas, es bien difícil. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener un compromiso y una convicción increíble, porque echar para atrás no requiere de ningún esfuerzo, pero acercarnos al Eterno y tener la disciplina de estudiar su Torá sí requiere mucho esfuerzo. Para quedarnos para ponernos en forma otra vez en nuestro espíritu, tenemos que esforzarnos diariamente. Entonces, quizás por la misericordia de Dios y por un esfuerzo extremo, pues podemos ponernos en forma otra vez y no ser el Yeshurun gordo del que describe Moisés. Y pues con esta palabra yo cierro hoy. Yo espero que hayamos aprendido unos principios espirituales bien tremendos sobre la parashá de esta semana, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, sobre cómo todo lo que comienza en el cielo, pues termina aquí en la tierra por gracia y misericordia y favor de Dios, de manera que lo podamos entender, de la manera que lo podamos observar. También aprendimos sobre el rocío del cielo, el agua, como la Torá es el agua que necesitamos, pero de esa agua necesitamos todos los días, y de cómo Moisés habla de ese pueblo que iba a engordar y que la prosperidad iba a ser más bien un estorbo para su crecimiento y para su fidelidad con el Eterno. Y yo le voy a pedir ahora a la pastora Descartes, que se encuentra con nosotros, que quite su micrófono. Ya lo quité. Bendiciones y shalom, amada pastora. Bendiciones y shalom, aquí oyendo tremenda exposición, verdaderamente se enfatizó mucho en el agua. Sí. Y yo me venía a la mente algo que nos sucedió a nosotros en el cristianismo. Cuando hiciste la comparación del sembrador que sembró y echó agua, y después no volvió a echar más agua, esa planta se murió, pues así nos sucedió a nosotros en el cristianismo. En el cristianismo se echó bastante agua, se sembró la semilla, se echó bastante agua, pero luego con el paso de los años descuidamos el estudio de la Torá. Correcto. Y solamente nos alimentábamos de las epístolas, de los comentarios del apóstol Pablo, de los comentarios de algunos de los discípulos del Señor, y descuidamos la Torá realmente, y eso nos llevó a una decadencia espiritual tan terrible que el cristianismo comenzó a secarse. Sí. Empezar a secarse, y los que teníamos verdaderamente anhelo y deseo de conocer más del Eterno, sabíamos por dentro que algo nos faltaba, que nos escaseaba algo, que nos faltaba algo, y no sabíamos lo que era. Pero wow, qué maravilla que Dios nos mantuvo vivos espiritualmente. Ahora, yo sí sé de muchos cristianos
que eran bien embullados con el Señor, bien metidos con el Señor, y que luego empezaron a decaer y se envolvieron en sus negocios, en hacer dinero. Yo digo que canjearon, negociaron con Dios y prefirieron todo ese dinero, todo ese éxito, las compañías que desarrollaron, los negocios, y terminaron apartados, y algunos terminaron unos religiosos ahí que están en las iglesias, pero que uno sabe, porque el Espíritu da testimonio, uno sabe que no están en nada, que ellos están ahí como con un club social. Llegan de vez en cuando, ponchan la tarjeta, ¿verdad? Para decir yo soy cristiano, que es mentira, no lo son. Soy siervo de Dios, mentira, no lo eres. Soy obediente a la escritura, mentira, no lo es tampoco. Y Dios tampoco es lo primero para ellos. Y nosotros lo sabemos, porque nosotros empezamos a escasear de unas cosas que nos dimos cuenta que nos estaba faltando. Y eso fue yo digo que la misericordia de Dios sí, fue la que hizo que nosotros dijéramos, no, estamos mal, hay algo que no sabemos, hay algo que tenemos que buscar. Y Dios pues nos llevó a Raíces Hebreas a buscar esa agua. Sí, y qué misericordioso es Dios que la encontramos. Sí. Sí, y que pudimos aprender rápido lo que es la verdadera santidad que nos lleva a una verdadera bendición. Correcto. Y no a la bendición esa falsa, porque no hay manera de ser un pueblo bendecido si no estamos alimentados, regados con esa agua, y si no somos un pueblo que vive lo que predica. Y sin estudiar la Torá no podemos vivir lo que predicamos, porque para empezar no sabíamos lo que estábamos predicando. Sí. Y no conocíamos, ¿verdad?, al Dios de Israel verdaderamente. Sí, sí. ¿Sabes también lo que estaba pensando mientras enseñabas todo eso? Porque, ¿sabes que nosotros los pastores predicamos, hablamos, pero el Espíritu Santo que está en uno, le ministra a uno muchas cosas? Y yo estaba en la parte que estaba diciendo que mientras más dinero se tiene y más próspero se es, más uno se va poniendo gordo, se va poniendo... Aquí hay una palabra tremenda en la Biblia mía, Bin, que dice, te volviste ordinaria. ordinario, dice aquí, te volviste ordinario. Común y corriente, ¿verdad? Un ordinario. Y una persona sin buenos modales, es un ordinario. Pero yo estaba, mientras te escuchaba, me reí porque me acordé que mientras yo estaba paseando a Sophie esta tarde, a las 6 de la tarde me fui y la saqué a pasear, y yo me miré por la calle que yo estaba caminando y dije, Dios mío, yo todavía no me acostumbro a este vecindario. Qué vecindario más malo en el que yo he caído. Pero ¿cómo a esta altura yo he llegado a vivir en este vecindario? ¿Sabes? Yo no me acostumbro a este vecindario, porque fue como si hubiera descendido bastante, ¿no? Y es chistoso que yo siento que ahora que estoy en Torá y que estoy más metida con Dios y que estoy más entregada al Señor, es cuando peor estoy viviendo. Materialmente hablando, estoy en un barrio donde las balas vuelan, me trataron de robar el carro 3 veces. A cada rato hay sirena por ahí cogiendo traficantes de droga, muchachos de ganga. Voy al supermercado y me cuido de no hablar porque la gente no habla, te ladra. Te contestan así, bien mal educado. Y yo siempre digo, Dios mío, pero ¿por qué tú me metiste a vivir en este barrio? Y yo decía, sin embargo, es cuando más estoy buscando de la Torá. Ahora, no puedo negarte que Dios me ha bendecido con la quejilá tremendamente. Sí. Que es una quejilá que está creciendo sola, porque yo no estoy haciendo ningún trabajo. ¿Me explico? La gente llega sola, Dios los trae.
Como Y dijo yo Pablo, digo, porque el Señor es el que hace crecer. sí, y yo digo, pues si yo no digo nada, yo no estoy predicando ni tan diferente, ni estoy tan pulida en vocabulario, ni en oratoria, ni en nada, común y corriente, y la quejidad pues sigue creciendo. Y yo me daba chiste que mientras decía eso, yo me acuerdo, el Señor me traía a la memoria todo esto. Y yo prefiero vivir aquí y que la quejidad crezca. Amén. Y que mi relación con el Señor sea como está. Amén. Amén. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Hermana María. Yo me estaba acordando esta mañana. Yo estaba trabajando, pero siempre estoy escuchando a algún tema. Y de verdad, cuando estaba en el cristianismo, pues siempre nos decían a las ovejas, ustedes tienen que ir a parir, o sea, ustedes tienen que ir a traer más ovejas. Y siempre nos decían eso, ¿no? Sí. Y siempre que las campañas y que todo esto, pues yo creo que la mayoría pasamos por eso. Pero entonces, bueno, uno a estudiar y analizar. Pero si el propósito es que nosotros somos la luz y los de la oscuridad se sientan atraídos a la luz, entonces, ¿por qué tengo yo que ir? Sí, andar buscando, cazando ovejas a toda hora y como mendigándoles el evangelio? Pues como que, mire, please, por favor, si acepte. No. O sea, el propósito es que ellos, dice la escritura, vengan a ti. exacto. Porque ven el cambio, a mí algo que me atrajo de las raíces hebreas cuando empecé a inquietarme, hace como un año que el Eterno ya me estaba inquietando a mí con eso, algo falta, algo me falta, algo. Pero fue el ver la prosperidad del judío. Yo decía, pero esta gente tiene algo que yo no tengo. Y no que me quiera volver una Yesurín gorda, no. Sino que yo decía, algo tienen que tener, algo tiene que ver. Y era la Torá. Cada día entiende uno más. Claro, es como el edificio. Yo estaba antes en la torre del edificio, allá arriba, en el penthouse, y nunca estuve en los cimientos. Entonces veía para abajo, pues claro, me daba susto, porque no sabía el real fundamento que me estaba sosteniendo. Amén. Y vea uno ahora hizo, es que todo cambia, todo es tan... Es que éramos novias sin conocer al novio. Sin conocer a la familia, no conocíamos a los suegros, no conocíamos al novio. Y gloria al Eterno que hemos tenido la oportunidad de conocer al novio verdaderamente. Eso era como un show. O empezar a conocerlo. Yo veía antes un show que se llamaba Casados a Primera Vista, y así era. Ajá, sí. Sin conocer nada. Estábamos casados, sí, sin conocernos. Ahora nos estamos conociendo. No. Shalom. Estoy aquí en el ensayo todavía. Pero Pastor Elena, usted me dice, todavía estamos live en Facebook. Sí, estamos live y yo quiero darle las gracias a todos los que nos están mirando y escuchando por Facebook. Gracias por compartir esta hora de Parachá, de estudio de la Torá. Nosotros pues nos veremos otra vez el viernes a las 8 si Dios lo permite y en nuestro servicio de Havdalah a las 8 p.m. Si usted necesita más información, pues estamos en Facebook, en Primicias Ministries. También puede ir al website primiciasministries.com y nos puede llamar al 305-916-9015. Que el Eterno los bendiga, que sigamos tomando de esta agua que nos hace crecer, que nos riega, que nos ayuda a dar fruto y que nos hace conocer a nuestro Creador. Shalom, shalom.